muy buenos días, Victoria, Hugo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias a los casi 100 estudiantes, más de 100 estudiantes y profesores de periodismo de la UPC. Mil disculpas por el problema técnico que hemos tenido para lograr entrar a la sala. Hemos tenido que acondicionar una nueva, así que estamos perdiendo algunos valiosos minutos. No me detengo más. Damos por inaugurada esta semana de periodismo literario en la carrera de comunicación y periodismo, nada menos que con la participación de, que es Carlitos Güey, es una investigación periodística acerca de la vida del tardíamente reconocido hijo de Carlos Saúl Menem, Carlos Nair Menem, ¿no? Quien fuera el hijo de quien fuera presidente de la República. Alrededor de este muchacho, rodeado de mucha gente y solo en realidad, se mueven muchos personajes que Victoria investiga y utiliza para de alguna manera narrar la historia de lo que pasa en su país en un momento ya conocido, muy querido aquí en nuestra carrera. Ha sido periodista, ha sido profesor de periodismo literario también, periodista, escritor, productor de televisión, en fin, hace todo lo que es posible. Varios de sus libros giran alrededor de personajes reales cuyas historias de vidas ha investigado, ¿no? Estación Final, por ejemplo, es uno de ellos, acerca de la vida de 23 peruanos judíos que se encontraban en Europa cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y sufren las consecuencias de la persecución nazi contra los judíos también. Tenemos a estos dos grandes periodistas y escritores con nosotros, entonces, para que nos cuenten cómo hay algunos personajes que nos invitan a investigarlos y a hablar mucho más que de ellos. Como moderadora para esta reunión, esta mañana tenemos a nuestra profesora y también escritora Paola Palomino. Así que los dejo con ellas. Adelante, chicos, 10 minutos antes de las 10 de la mañana vamos a dar pase a las preguntas que el profesor Manuel Erauski recogerá para hacérselas a nuestros invitados. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias, Hugo. Adelante, Paola. ¿Está Paola con su micrófono? Paola, ¿puedes comenzar? Manuel, si Paola no puede entrar, ahí está podrías Paola. Encargarte tú de la moderación. Ahí está Paola. Okay. Paola, ¿puedes comenzar? Paola, ¿me escuchas? No, estás muteada, estás muteada. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Puedes comenzar. Ya. ¿Cómo están? Buenos días a todos, bienvenidos. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Paola. Gracias por la invitación. Claro. A ver. Lo que pasa es que los he perdido por aquí. Un segundo, por favor. A ver, mientras nuestra colega va solucionando sus temas técnicos, damos por empezada la Semana de Periodismo Literario con la conversación con Victoria De Masi y Hugo Coya. La primera pregunta es básicamente general, en la medida que tenemos mucho interés de saber cuáles son esos o esas primeras señales que se van presentando en un escritor, en un periodista, que va en búsqueda de temas. Personalmente yo no creo en el azar, pero en lo que sí creo es que de pronto uno propicia cierto tipo de situaciones para poder empezar a conectarse con asuntos o temas que nos puedan, en todo caso, interesar. Quisiera empezar con Victoria. Victoria, ¿cómo fue en tu caso, de manera precisa, la conexión que tuviste con este muchacho, Carlos Nair Menem,
que para muchísimas personas, incluyendo en tu país, Argentina, no se conocía de su existencia, porque el único Carlos hijo fue aquel que falleció en un accidente en un helicóptero a mitad de los años 90. Sí. Bueno, primero, de vuelta, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Les pido a todos que respiremos hondo y entendamos que estas cosas pasan y que no pasa nada y que acá estamos, ¿sí? Y que disfrutemos el tiempo que tenemos. Para responder a tu pregunta, a mí lo que me pasó con Carlos Nair fue que lo vi en un reality show, Gran Hermano, seguramente en Perú también tuvo como su emisión, no lo sé, pero es un reality show. En ese caso juntaba famosos, pero unos famosos medio línea clase B, clase Z, y de repente aparece Carlos Nair, que en la presentación se presenta con el apellido materno, teniendo la cara de su padre. Y me inquietó muchísimo verlo. Y me pareció que ahí había una historia que tenía que ver con la identidad, y no era solamente un chico que era famoso, hijo de políticos, sino que le habían negado su nombre. Y empecé a investigar y me pareció que había una historia para contar. La verdad es que, digo, en el caso de Carlos Nair y en otros temas y personajes que trabajo, a mí lo que me pasa es una sensación física, más que una cuestión técnica. La técnica viene después, digamos, pero en ese momento lo que me pasa es que tengo como una sensación física que me advierte que ahí hay un tema para trabajar o un personaje para investigar. Y de esa manera surgió la idea de hacer un libro perfil sobre Carlos Nair Menem. Bien, Hugo, más bien en tu caso hay una situación también interesante en la medida que es a partir de un viaje, ¿no? Sí, buenos días con todos y todas. Primero agradecer la invitación. Saludo, Victoria, un honor estar contigo conversando esta mañana. Como dice Victoria, no nos preocupemos por los problemas técnicos, tecnológicos, son parte de la época que vivimos y de las limitaciones que evidentemente siempre nos dará la virtualidad en esta pandemia. Pero respondiendo un poco a tu pregunta, Manuel, sí, si te refieres al caso de Estación Final, comenzó con un viaje, pero si tengo que hacer una constante con todos mis libros, yo debo confesar que todos tienen la misma línea. Si bien no todos comienzan con un viaje, en el caso de Estación Final, comenzó, para quienes no saben, con un viaje a Polonia, a visitar el campo de concentración de Auschwitz y descubrir, para mi sorpresa, de que había un número de peruanos que habían muerto en los campos de concentración y que la historia no lo consignaba, ¿no? O no las consignaba con la suficiente holgura que debería tener. Lo que ocurre para yo entrar a investigar a alguien es el reconocimiento de mi propia ignorancia. O sea, yo descubro, o sea, leo algo, hay algún dato, alguna información y me doy cuenta que no conozco nada del tema. O sea, no soy un especialista sobre el asunto que quiere profundizar, sino por el contrario. Yo trabajo a la inversa. Comienzo a partir de que no sé nada del tema y para mí ese descubrimiento me va apasionando, me va entusiasmando y me conduce a estudiar más, a profundizar más, y luego de allí desarrollo la investigación con miras al libro, ¿no? Y sistematizo mis investigaciones, comienzo a hacer fichas, comienzo a separar archivos, hago entrevistas y hago todas esas cosas. Entonces, en el caso de Estación Final, que es, digamos, el más singular de todos porque parte de cero. O sea, no había registros, no había nombres, no se sabía quiénes eran, por qué habían viajado, si eran todos judíos, si todos habían muerto en el campo de concentración de Auschwitz, si habían más personas, en fin, todo eso me fue un impulso para
comenzar a investigar y me llevó 5 años poder determinar la vida de cada una de estas personas y luego plasmarlo en el libro que algunos de ustedes conocen. Bien, voy a darle pase a mi colega Paola Palomino para que ella continúe con la charla. Paola, ya superaste tus temas técnicos. Te dejo ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estás, Victoria, Hugo? Es un placer realmente tenerlos y gracias a todos los que se han conectado. El trabajo, digamos, es un trabajo muy de base, ¿no? Y de condiciones quizá en sus momentos abrumadoras. Entonces, vamos a dialogar respecto a ello. ¿Cómo fue el proceso en términos de concepción, ¿no? Hugo, en Estación Final como producto tenemos esta historia no solo de valentía de las víctimas, sino también quizá hasta de un poco de vergüenza de poder digamos, el momento más álgido de la persecución, las autoridades prohibieron en algún momento que confesaran también que estas pertenecían al judaísmo, ¿no? Y por el otro lado, con Carlitos Way tenemos el resultado de un retrato profundamente vivo, pero por momentos adolorido, furioso, con el mismo personaje, triste, pero también avesado, ¿no? ¿Qué podemos hablar, qué podemos decir al respecto? Si gustas, puedes comenzar, Victoria. Yo creo que hay mucho del punto de vista que uno asume como periodista respecto del personaje que elige para trabajar, que es un poco sujeto y un poco objeto de estudio. Para mí, Carlos Nair tenía muchísimas texturas, muchos matices, muchos pliegues, y me interesaba como abarcarlo desde todos esos lugares. Por eso aparece el chico que tiene cierta destreza para el arte y al mismo tiempo se aprovecha de algunas personas que tienen buenas actitudes con él. Digo, para marcar solamente dos contrastes. Yo lo que quería era mirar los grises de Carlos Nair, siempre en su contexto de vida, que es un hombre hoy que vivió expulsado, que vivió negado, en un momento de mi país donde todo se mostraba, porque en los 90 en la Argentina fueron de mucha exposición y de mucha obscenidad también, de ostentación, ¿no? De lo que éramos. Y sin embargo, este chico estaba oculto. Entonces lo que me interesaba era al menos caminar, digamos, andar por esa senda donde se pudieran ver como las varias caras de Carlos Nair, que entiendo que son las caras que tenemos todos, ¿no? Que nadie es totalmente bueno y totalmente malo. Entonces por ahí se observan fácilmente como esta serie de características, muchas de ellas contradictorias, porque ese era como el punto de vista que me interesaba, o el lugar o la ubicación que me interesaba tener respecto de él. Entre sus comportamientos también hasta ciertas incoherencias, ¿no? Cuando se burla un poco de la autobiografía. Sí, sí, creo que ahí estaba haciendo un poco abuso de su fama, pero también me pregunto si no somos todos un poco así, ¿no? De poner al otro en jaque, porque realmente nos preocupa que puedan decir de nosotros. Entonces, creo que él le gustaba que hubiese alguien que contara su historia y al mismo tiempo tenía un poco de miedo, ¿no? Porque, bueno, ¿qué va a contar esta persona de Claro. mí que tanto sabe ¿Qué de mí? muestro, qué no muestro, ¿no? Sí, creo que ahí está bueno como periodistas, como digamos, sumarnos a ese juego que propone el personaje, porque es cuando aparece, ¿no? Es ponerlo en crisis es una oportunidad para que el personaje se saque un poco la máscara que estamos acostumbrados a ver y se muestre un poco más. Sin duda. Y Hugo, ¿qué nos dices tú respecto a ello como parte del proceso de concepción? Sí, en el caso de Estación Final, a la cual ha sido dirigida exactamente tu pregunta, a diferencia de Victoria, yo no tenía un personaje vivo, ¿no? Y sus huellas, debido al tiempo, muchas de ellas habían sido borradas. Entonces, era reconstruir las huellas, investigar, indagar en archivos,
buscar testigos, si es que estaban vivos, documentos, ¿no? Y eso, pues, evidentemente tornaba más difícil, pero conforme aumentaba la dificultad, me apasionaba más y me entusiasmaba más la idea de hallar la información, ¿no? Entonces, cada vez que encontraba algo que me había costado muchísimo, como por ejemplo las fotografías que están en el libro, ¿no? Que son fotografías de varias de las personas que incluso las propias familias no tenían, ¿no? O que las habían perdido, o que, por ejemplo, no figuraban en los registros, como el caso de este memorándum que menciono de la Cancillería, que ha sido negado hasta hace muy poco, que tuvo que reconocerlo finalmente que existía, ese memorándum que ordenaba prohibir la concesión de visas a los judíos durante todo el periodo del régimen de Benavides y Prado, ¿no? Que se negó durante este periodo de la Segunda Guerra Mundial porque lo habían desaparecido de los archivos. Alguien sabía que esto podía causar algún tipo de consecuencias en el futuro y simplemente lo arrancó de los archivos de la Cancillería y no aparecía, y lo encontré en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza, ¿no? El texto, ¿no? Ese tipo de cosas, o sea, el hallazgo, la revelación, todo eso me entusiasmaba, me ayudaba y me estimulaba a seguir adelante, ¿no? Y eso es en general. No todo lo que yo investigo es que sale publicado. Tiene que realmente entusiasmarme y decir cómo ocurrió esto, cómo es posible que pasara y cómo es posible que la gente no lo sepa, ¿no? Y eso me ayuda mucho para poder indagar más y además publicar, ¿no? Bien, Hugo. ¿Y cómo fue el desarrollo? Hay una de las historias que digamos, están en el libro, que fue la de Victoria Barrault, ¿no? Que fue una peruana quien logró salvarse, que ahora radica en Miami. Eh, digamos, esta fuente y en ese afán periodístico que estén presente todas las voces, ¿tuviste alguna dificultad con esta fuente al tomar contacto o al acercarte a ella, a mostrar su historia? Mira, justo, bueno, lamentablemente Victoria falleció hace 3 años ya ahora. ¿Qué es lo que pasó? Yo ya había acabado, para mí había acabado la investigación, había reconstruido la vida de las 21 personas que figuraban inicialmente, y a raíz de la investigación me invitaron a Israel a dar una exposición en el Yad Vashem. El Yad Vashem es el mayor centro de documentación sobre el Holocausto en el mundo. A raíz de que había usado las redes sociales para conseguir información, les llamó la atención y me invitaron. Y cuando concluyó mi exposición, una de las encargadas se me acercó y me dice: tenemos un regalo para usted. Entonces yo me sorprendí mucho, le digo, bueno, ya me invitaron aquí, me han permitido hablar, exponer, o sea, me han traído desde Lima, en fin, ¿qué regalo más podría ser que estar aquí, no? Me dijeron, bueno, a raíz de su insistencia, porque yo los había estado fastidiando, digamos, en el buen sentido de la palabra, presionando para conseguir la información acerca de estas personas, se percataron de que había una serie de archivos que no habían sido subidos a su banco de datos, que distaban de 1970 a 1975. Y entre ellos había una ficha de 1974 que correspondía a una peruana que había sobrevivido al Holocausto, ¿no?
y que había ido a Israel y había llenado la ficha y había declarado con una dirección e información en Miami. Y ella Entonces, era Victoria, entonces. y ella era Victoria. Entonces, Este era el evidentemente, regalo que te estaban este era el regalo que me estaban compartiendo. dando. Exacto, para mí era Hermoso, realmente un regalo. sin Entonces, duda. el único problema que había, que como era una ficha de 1974, no se sabía si la persona todavía seguía viva, si había cambiado de dirección, dónde estaba, cuál era su paradero, pero como sea, el nombre y algunos datos que ella puso acerca de su familia me permitieron, ¿no? Seguir el hilo de la madeja, y felizmente Victoria seguía viviendo en Miami. No vivía exactamente en el mismo lugar, pero sus hijos sí vivían muy cerca. Utilicé las redes para poder escribirles y su hijo me respondió y se quedó muy sorprendido cuando se Con el enteró que contacto, yo, claro. con el contacto con un peruano, le expliqué que era un periodista peruano que estaba indagando acerca del tema, y fueron muy amables. Pero, y esto también me permitió conocer a Victoria, viajar a Miami, poderla entrevistar, pero también permitió una cosa muy importante. Ella Sí. nunca le había, si bien su familia sabía que era una sobreviviente del Holocausto, ella nunca les había contado los detalles de lo que había vivido. Porque muchas de estas personas supervivientes del Holocausto, o todas las personas que pasan por una situación tan traumática, prefieren pues no olvidar, Bloquear muchas veces, ¿no? bloquear y no hablar sobre el tema. No es que quieran estar repitiendo constantemente eso. Entonces tuve que insistir mucho con ella para convencerla a que hablara conmigo, y me puso como condición: voy a hablar contigo por una única vez, pero lo voy a hacer con toda mi familia también. Entonces me invitó a una reunión familiar, era 4 de julio, que es aniversario de Estados Unidos, cuando hacen estas reuniones familiares muy grandes, y tuve la oportunidad de viajar, estar con ellos, y le contó a ella, a sus hijos, a sus nietos y a todo el mundo, incluyéndome a mí, que no era que era el único que no era de la familia, parte de lo que aparece en mi libro, ¿no? Excelente, qué interesante esto que nos comentas, Hugo, y bueno, qué pena la pérdida de Victoria también. En esa misma línea, Victoria, retomando contigo, en aras de ese afán periodístico y que estén siempre presentes nuevamente todas esas voces, ¿qué dificultades tuviste tú en el camino respecto a la investigación con Carlitos Way? Todas, todas las dificultades. Fue un libro muy difícil de hacer. En principio, conseguir las entrevistas, aun cuando el padre de Carlos Nair ya no ocupaba el cargo de presidente, tenía otra función pública, con lo cual acceder a su entorno fue casi imposible. Pero me interesó también contar esa dificultad en el libro, porque el silencio también conforma un dato. Que un padre no quiera hablar de su hijo, sobre todo un hombre que ha sido presidente 2 veces de este país, que no quiera, digamos, hacer mención a esa parte de su historia personal, para mí constituía un dato. Con lo cual esa serie de escenas en el intento de llegar a Carlos Menem había que contarlas, y ahí está. La investigación fue difícil, acceder a documentación, juicios de filiación, expedientes y demás también, pero bueno, en el camino también aparecieron muchas personas que me mostraron los álbumes de fotos y que me ofrecieron su tiempo. Con lo cual, bueno, fue un trabajo arduo, digamos. De todas maneras, entiendo que esto es un contexto pedagógico, pero no me gusta tanto contar cuáles son las dificultades de los periodistas para hacer su nota o su libro, o lo que sea. Me parece que eso tiene que estar de otra manera puesto en el texto. Sí fue un libro difícil. También es difícil porque se paga muy poco por hacer libros de no ficción, con lo cual a mí me llevó mucho tiempo porque necesitaba mantener mi trabajo. Y eso también creo que hay como que contarlo, ¿no? Aquí en mi país... Sí, te escucho. Sí. Aquí en mi país el trabajo periodístico del oficio está muy precarizado.
Entonces, los periodistas tenemos varios trabajos. Yo el libro de Carlitos lo hice en medio de dos, cuando trabajaba en Clarín y tenía al mismo tiempo otro, con lo cual la intermitencia también demoró la investigación y las entrevistas. Después en los libros andan muy bien y reciben buenos comentarios, pero no es solamente la hechura, o sea, la producción, la investigación, hacer las notas, ponerse a escribir, sino todo lo que uno tiene que hacer para poder Lo que hay construir ese detrás. tiempo que lleva a hacer una producción de largo aliento, como es un libro. Y sobre todo las experiencias que te pusieron al límite en la investigación, ¿no? Desde subirte Sí. al carro sin frenos, digamos, o desde atravesar, ¿no? Yo estaba leyendo, a medida que leía también me imaginaba yo, digamos, de tu mano, yendo a través de ese camino Sí, oscuro, ¿no? Apartado, sí. cuando te quedaste conversando con él en el Sí, taller, en entre general otras son cosas. cosas Entonces, de las que me doy cuenta tarde. Como incluso cuando el libro estaba publicado, hay algunas escenas donde no estaba bueno lo que estaba pasando, y yo me di cuenta cuando el libro ya salió, como que, che, no sé si estaba bueno estar en este lugar o prestarme a esta situación. Algunas cosas no las conté, que me involucraban, porque me parece que hay como que elegir cuando esa primera persona aparece tan rotundamente, ¿no? Pero Carlos Nair protagonizó 3 accidentes, creo, de autos, con lo cual estar en un coche que no tenía frenos era un dato del personaje, ni siquiera era para hacerme la valiente, o sea, a través de esa escena yo estaba contando una característica de mi sujeto objeto de estudio. correcto. ¿Tú quisieras comentar alguna otra experiencia más que te puso al límite a lo largo o dentro de esta investigación? Sí, no está en el libro, no está en el libro Ujú. porque no hacía la cuestión, pero una vez una fuente con la que me junté a almorzar, solamente para intercambiar información, tuvo la gentileza de acercarme hasta mi trabajo en su auto y me invitó a abrir la guantera y había un arma. Bueno, pero yo me di cuenta como un año tarde de eso. Eh, sí, hubo situaciones que no estuvieron buenas. En Formosa también. Yo viajé para reconstruir la parte de la historia materna. La madre de Carlos Nair llegó a ser diputada de la Nación, se suicidó dejando una serie de cartas en las que, entre otras personas, señalaba al expresidente como culpable o responsable de su decisión. Y trabajar en Formosa, yo viajé una semana, 10 días, no fue cómodo. Yo creo que son advertencias, digamos, o ¿Tú recibiste situaciones alguna como... amenaza en Formosa o a lo largo de la investigación respecto No, no, al la tema? única, digamos, por ahí sí, cuando Carlos Nair termina viviendo en un barrio muy peligroso, en las afueras de Buenos Aires, y algunas personas de su entorno me llamaron cuando el libro ya estaba publicado para, bueno, pedirme que algunas cosas no se contaran. Eso igual ya estaba impreso, con lo cual no había mucha opción. Eh, pero insisto, o sea, no siento que sea un hostigamiento, o sea, siento que es como un mecanismo de defensa de algunas personas que están involucradas en cosas que quizás no sean legales, pero no era un problema conmigo. Ok, bien, Victoria. Hugo, y a ti, a lo largo de la estación final, ¿qué experiencias, tuviste alguna experiencia que te puso al límite de esa investigación en términos emocionales, puede ser? En Estación Final, Ujú. sí, bueno, además de descubrir cada una de las historias, de por sí era sobrecogedor, ¿no? Pero quizás la más dificultosa de todas, más complicada, fue, eh, además de la que ya he contado, lo de escuchar directamente de una de las protagonistas, de la voz, de la boca de Victoria, la historia, ¿no? Pero la otra más difícil fue la de Madeleine Truel, que es la única víctima no judía, que era católica practicante. Fue muy difícil poder hallar la información acerca de ella. ¿Por qué? Porque la familia, la poca familia o la escasa familia que le queda, digamos, viva, se negaba a dar información. Es más, yo hablé con una sobrina nieta de ella,
que fue la que me dio la pista original. Y después de haber conversado conmigo durante 20 minutos, cambió de opinión y me amenazó que si yo publicaba algo, si yo decía algo, si siquiera ella leía algún indicio acerca de la historia, no solo de su declaración, sino me prohibía hablar sobre su tía. Y cuando le pregunté por qué no podía hacerlo, me amenazó con juicios incluso, porque lo que me contaba era que cuando Madeleine, o Magdalena Truel, ellos la llamaban Madeleine, se enroló en la resistencia francesa para luchar contra la ocupación nazi, hizo prometer a toda la familia que no volverían a hablar nunca más de ella, porque temía de que hubiera algunas represalias de parte de los nazis hacia el resto de la familia. Yo le decía, ¿Cómo pero han procediste pasado, en ese caso? claro, y entonces le digo, pero han pasado muchos años, ya no hay nazis. Y entonces me decía, pero hay los neonazis, ¿no? En Europa, y pueden hacer algo. Le digo, bueno, pero son distintos, no son exactamente igual, pero yo tratando de... No, si usted publica algo, yo lo voy a demandar, ¿no? Esa fue quizás en el caso de Estación Final el momento más álgido, digamos, de la investigación, tratar de persuadirla, de convencerla, hasta que buenamente cambió de opinión después de algunas semanas de mucha perseverancia, insistencia, pero me negó, por ejemplo, algo que quien lea el libro se dará cuenta, no aparecen nombres de las fuentes, ¿no? En ese capítulo específicamente, o sea, ni en la bibliografía, Fue por esta simplemente petición. por esta exigencia de la familia. O sea, podía escribir, pero no podía mencionarlos porque ellos, además de eso, tienen algunas disputas de índole personal que no vienen al caso divulgar, algunos problemas internos que ocurren en toda familia. Entonces, si yo tomaba declaración de una persona, tenía que tomar la declaración de la otra, y la otra no quería hablar si la otra hablaba, en fin, ese tipo de cosas. Donde sí podría decir de que ha habido alguna situación de cierto peligro fue para mi libro Polvo en el Viento, la historia del narcotraficante vaticano, ¿no? Ahí sí fue mucho más riesgoso porque tuve que viajar a la selva e ir al pueblo donde operaba este narcotraficante y donde vivían muchos de los miembros de su organización criminal, ¿no? Y ahí sí fueron días de mucha tensión y de zozobra, ¿no? Un espacio muy convulsionado. Claro, yo sentía que me vigilaban, yo no soy paranoico, pero sentía que me vigilaban, que indagaban con quién conversaba, que la gente me cerraba la puerta cada vez que yo iba a tocarles a querer entrevistarlos, gente que se paseaba con armas muy cerca de mí, en fin, y algunas llamadas amenazantes que recibía a mi teléfono, ¿no? Parte de la investigación. Qué interesante esto que nos comentas, Hugo. Invito a todos los que están presentes a dejarnos las preguntas para nuestros invitados, que en breve pasaremos a una ronda de preguntas. Entonces, pueden colocar en el chat algunas dudas, inquietudes, por favor, para Victoria y para Hugo, que en breve estaremos contestándolas. Hablemos de los métodos que pusieron en marcha para investigar el libro. Ya habían comentado un poquito de ello en la parte inicial, pero Victoria, ¿tú tienes algún método, digamos, personal que ya hayas establecido, o digamos cómo fue el ordenamiento para este andamiaje respecto a Carlitos Way? Sí, es un poco el mismo que uso para cada nota que encaro en la medida que tenga tiempo y dependiendo de la extensión del texto que me pidan. Yo lo primero que hago es hacer archivo. En ese momento trabajaba en Clarín. Clarín tiene un archivo hermoso en el subsuelo de la redacción.
Entonces, cuando se me ocurrió que podía encarar un perfil sobre Carlos Nair, bajé, pedí su sobre. Primero fue difícil de encontrar, porque yo lo pedí por Carlos Nair Menem, y el sobre, donde están todos los recortes, estaban bajo el nombre Carlos Nair Mesa, que es el apellido paterno, con lo cual ahí yo ya tenía una segunda pista, digamos, que hacía que esta historia sea más contable todavía. Reúno muchísima información, primero hago mucho archivo, no solamente de papel, es audiovisual, para eso está YouTube, digo, bueno, Google, yo no me voy a poner solemne, ¿no? Me parece que todas las investigaciones periodísticas empiezan y terminan en Google. En el medio hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Pero googlear nunca está de más, y además hay información muy rica. Después hago como una lista de las personas a las que me gustaría entrevistar. Y la verdad es que pienso a lo grande, porque me parece que después hay tiempo para decir, bueno, no puedo acceder a esta persona. Y trato de que esa lista se mantenga hasta el final. Es muy lindo ir tachando esos nombres, ¿no? Sobre todo los que Mientras vas son difíciles. avanzando. Sí, es como, digamos, la materialización del avance. Eso está muy bueno. Recurro también a colegas, a periodistas que hayan tenido por algún motivo acceso al personaje sobre el que estoy trabajando. En general tienen alguna anécdota o cuentan algún episodio en off que a mí me sirva para la historia en general. Y bueno, llego hasta el momento de escritura, nunca empiezo a escribir antes de terminar lo que yo creo que es el trabajo de reporteo previo. Acá un asterisco que me parece importante, quiero compartir como esta experiencia, quizás a alguno Claro le que sí. sirva. ¿Cuándo termina ese trabajo de investigación? Yo tengo como una especie de clave que es cuando el dato empieza a repetirse, cuando se repite más de 3 veces por 3 fuentes diferentes o publicaciones o algún otro tipo de recurso que no sea ni archivo ni fuente diferente. Ahí es cuando digo, bueno, es hasta acá. Nunca sabes si es verdad, pero bueno, es hasta acá. Entonces, cuando reúno toda esa información y me lleno de papeles y ya tengo como un rincón de mi casa con muchas cosas que tengan que ver con ese trabajo, recién ahí me pongo a escribir. Antes de ponerme a escribir hago como una especie de estructura tentativa de la nota o del libro, ¿eh? Por dónde empezaría, cuándo me tengo que detener, cuándo hay que meter datos, y trato de reservar, en la medida que puedo, un tiempo considerable para el remate del texto, largo o corto, porque me parece que el lector es una forma de agradecer a ese lector que te acompañó, se merece un buen final, ¿no? Y en Sin general duda. es mucho trabajo y llegamos muy cansados a los finales, con lo cual en los últimos años de laburo fui dándome cuenta que había que reservar un tiempo de calidad para trabajar en el remate de cualquier nota. Así que esa es mi manera, Ese es no tu es la método, ¿no? única, hay un montón de fórmulas, me parece que lo mejor es que cada uno vaya encontrando cuál es la manera que le sirve y que la comparta también, porque eso nos ayuda a todos, porque este trabajo es colectivo siempre. Claro que sí, Victoria. Y Hugo, respecto a tu método, el método que pusiste en marcha en sí para la investigación del libro, eh, puntualmente de Estación Final, aquí, claro, entran las tecnologías de información para también, digamos, poder abrirte espacio en el camino, ¿no? ¿Nos comentas un poquito de tu método, Hugo? Ya, en el caso de Estación Final, en realidad no, todo comenzó muy caótico, ¿no? Muy caótico primero porque yo no tenía previsto hacer un libro. Ok. Entonces, al no tener la idea de qué era lo que iba a hacer con esa información, lo único que me dediqué es a recopilar información, ¿no? Y recopilaba la información sin un objetivo claro, más que la curiosidad. Era informarme, conocer, saber, pero era una necesidad personal. Al cabo de 4 años de llenarme de papeles, información, datos, al cabo de 3 años, tenía muy poca información a mi modo de ver que pudiera ser relevante. Y en ese momento recurrí a las redes sociales, que en esa época
en nuestro país eran pues relativamente novedosas. Ahora es normal que cualquiera utilice el Facebook o el Twitter o el Instagram o el LinkedIn para conseguir Acceder a información, información, ¿no? acceder o para pedir ayuda y que alguien le dé algún dato. Pero en esa época era una novedad. Y gracias a esta colaboración comencé a recibir mucha información. Al cabo de 4 años tenía tanta información, que no sabía exactamente qué era lo que iba a hacer con ella. Entonces decidí donarla a la comunidad judía, ¿no? Que me parecía el grupo humano en nuestro país que iba a valorar mejor estas informaciones. Y me reuní en ese momento con un periodista amigo, muy amigo, Gustavo Gorriti, y le llevé algunos documentos y le dije, mira Gustavo, he reunido esta documentación, tengo una pequeña biblioteca en casa y la verdad que está atiborrada de papeles sobre esto, me pudieras hacer un contacto con la comunidad judía, de repente para donarla a una hemeroteca, a una biblioteca o algo así. Y cuando le mostré los documentos a Gustavo se quedó sorprendido de la cantidad y la variedad de la información que había conseguido. Había viajado a Estambul, había conseguido Archivo a documentos lo largo de 3 años. Claro, había viajado a Grecia, a España, Francia, en fin. Y entonces era mucha documentación de diferentes lugares. Y me dijo, tú estás loco, vas a donar esta investigación, tienes que publicar un libro. Y fue él en realidad el que me impulsa, y por eso es que él hace el prólogo de la primera edición del libro, porque fue de alguna manera el impulsor para que yo escribiera el libro. Entonces le digo, bueno, pero nunca he escrito un libro. Me dice, bueno, pero no eres periodista. Sí, pero he escrito crónicas, artículos pequeños para periódicos, para revistas, pero no para un libro. Un libro es una cosa de largo aliento, es una cosa mayor, un desafío mayor. Pues bueno, además, ¿quién me va a publicar una historia sobre peruanos en la Segunda Guerra Mundial? No, judíos. O sea, yo mismo me dijo, mira, si lo cuentas bien, cualquiera te va a leer. Busca una editorial. Y entonces, siguiendo los consejos de Gustavo, me fui así con una gran osadía a la que en ese momento era la mayor editorial del país, Editorial Santillana, y pedí una cita con la gerente y a hablar con ella. Mercedes González se llamaba, y entonces con mucho temor, pensando que me iba, pues a los 2 minutos me decía muchas gracias, siempre no, ¿no? Y todo lo contrario. Le conté la historia y a los 15 minutos ya estaba llamando a su secretaria con el contrato para que lo firmara y para decirme que iba a publicar y que le parecía muy interesante lo que había hecho, pero que me advertía que iba a ser una edición muy corta, que no me entusiasmara mucho con los resultados, que es posible que pasaran años y no se vendieran muchos libros. Me daba todos los peros y al final... Pero sin duda fue uno de los libros más vendidos en el 2010. Sí, en realidad ya perdí la cuenta, creo que tiene 12 o 13 ediciones, ¿no? De hecho, va a salir una edición de aniversario por el sello Tusquets ahora en un par de meses, ¿no? Excelente, qué buena noticia. Bien, y respecto a lo que estábamos comentando, ¿cuál es la concepción de ese ángulo? Ambos han coincidido en el archivo, ¿no? En la investigación como parte del proceso y esta búsqueda de archivo para poder empaparse del tema, recolectar toda la información disponible antes incluso de establecer un contacto con alguna fuente. ¿Cuál sería la concepción o cuál fue la concepción del ángulo de tu tema, Victoria?
¿Qué te referís con concepción? ¿Cómo tú ya tenías entendido, este es el ángulo con el que yo voy a, digamos, a abordar a Carlos, o, digamos, surgió en el camino el ángulo del libro? No, creo que yo hago archivo por eso, porque es lo que me marca el GPS, o sea, en qué lugar me tengo que colocar, o sea, armar esa línea de tiempo del personaje o del tema, a mí me ayuda a ubicarme. Y entonces también creo que cuando uno hace archivo, hace toda esa investigación previa y las entrevistas, uno ya está escribiendo. Entonces, cuando llegás concretamente al acto de escritura, más o menos sabés dónde te tenés que o dónde te querés ubicar. Obviamente, en el transcurso de la escritura, en mi caso, la investigación me llevó 6 años con intermitencias y escribirlo lo escribí en 4 meses, de dedicación casi exclusiva, te diría. Pero mientras yo lo iba escribiendo, nunca dudé de mi punto de vista, ni de qué quería contar de Carlos Nair, ni de por qué me interesaba esa historia, justamente porque había hecho todo un Toda la trabajo antes. correcto. Exacto, por eso es tan importante como escribir todo ese El trabajo previo que lleva planteamiento, ¿no? mucho tiempo, sí. ¿Cuánto tiempo nos comentaste? 4 años a lo largo de toda la investigación, entre idas y Sí, venidas, sí, más o entre idas y menos. vueltas 4 o 5 años y para escribirlo 4 meses. 4 meses. Ok. Hugo, ¿y cuánto tiempo te tomó a ti esa escritura? Porque nos comentabas que también tuviste cerca de 4 años entre viajes, recolectando información, levantando archivo, ¿no? Sí, haciendo entrevistas, en fin. Ujú. Luego de allí tuve más o menos como unos 6 meses tratando, cuando ya tomé la decisión de que iba a publicar el libro, tenía tanta información que tenía que primero organizarla, y luego de ahí algo que dicen mucho los británicos, que se traduce y suena muy feo en castellano, ¿no? Kill your babies, o sea, matar a tus niños, o sea, porque son como una especie de tus hijos. Entonces Claro. tienes que eliminar algunas cosas que tú quieres a todos, pero Desarrollas lamentablemente, una... pero, Ujú. pero todo no puede estar en el libro, si no se convierte en varios tomos, en enciclopedia, ¿no? Pero además tiene demasiada información, y cuando tienes demasiada información atiborras al lector. Entonces tienes que comenzar a seleccionar y separar. Entonces ahí comencé a hacer fichas y juntar por temas. En este caso, mi eje temático en el caso de Estación Final fue grupos familiares, ¿no? Entonces originalmente eran 21, que acabaron siendo 23. Entonces junté la familia, junté la historia, y luego de ahí comencé a decidir qué cosa es lo que cuento. Cuento su Ujú. muerte, cuento su vida, cuento cómo los capturaron, qué cosa es lo que cuento. Y decidí, eh, creo que con, con resultados prometedores a raíz de la aceptación que ha tenido de parte del público, contar su vida, más Más que la muerte. que solazarme en la muerte, en mencionar la muerte, cómo fue la muerte que ya se conoce, cómo fue la vida de estas personas. Entonces, eso le dio otro cariz al libro, ¿no? Sin duda. Y como tengo la formación periodística, yo soy de las personas que considero de que se puede decir cosas muy profundas con palabras muy simples. Entonces, cuando, cuando escribo en forma periodística pensando en el público, no en el clásico literato, ¿no? Escritor que quiere pues solazarse con el idioma y que quiere impresionar con sus grandes conocimientos, y que de repente usa un lenguaje rebuscado, muy complicado, sino de forma muy, muy simple, que le permita al lector entender rápidamente, identificarse con lo que está leyendo. Y eso fue la forma en que empleé para hacer el libro, ¿no?
Perfecto. Bien, Hugo. Bueno, vamos a pasar a las preguntas del público, ¿sí? Esta primera pregunta es de Andrea y dice, ¿qué consejo le darían a una persona que está interesada en realizar una investigación parecida a la de ustedes? Victoria, ¿qué consejo le darías? No, súper corto, que arranque, que arme un plan de trabajo y que empiece. Después hay tiempo Armar para un plan. relajarse. Ujú. Excelente. Entonces, armar un plan de trabajo y que empiece de una vez. Sí, ¿qué quiero contar? ¿A quién me gustaría entrevistar y por qué quiero hacer este libro? Parece que son como tres preguntas, o sea, estoy pensando rápido. Son tres Ujú. preguntas base que merecen una respuesta, pero la clave es empezar, ¿no? Agarrar ese envión y empezar a laburar. Perfecto. ¿Y qué nos dirías tú, Hugo, al respecto? ¿Qué consejo le darías a una persona que está interesada en realizar una investigación? Ah, dos cosas. Primero, leer, leer mucho, ¿ya? Y segundo, hacerse la pregunta, ¿qué es lo nuevo que voy a contar y merece ser publicado, ¿no? O sea, porque mucha gente comienza a escribir en realidad con la pretensión simplemente de publicar, ¿no? De trascender y el libro, como muchos libros, existen muchos libros que son redundantes, porque simplemente no me aportan nada nuevo y va a ser un fracaso. Entonces, lo mejor es decir, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué cosa voy a revelar con ese libro? ¿O con qué voy a aportar, ¿no? A las personas y a partir de eso yo creo que es mucho más fácil poder desarrollar cualquier trabajo, ¿no? Ok, entonces, ¿qué contribución, digamos, va a tener, ¿no? Respecto a lo que se está realizando? Bien, vamos a pasar a la segunda pregunta. Esta es de Eric. Y él pregunta, ¿cómo reconocen si la historia que han decidido trabajar es la correcta y cuándo no lo es? ¿Qué los hace seguir en la marcha o dar un paso al costado? Victoria. Yo me pregunto qué es correcto. Eso, pero es una pregunta, es grande esa pregunta, pero no sé qué es correcto y qué no. Sí sé que hay temas que siempre son efectivos. Sexo, comida y sueño son temas siempre bastante rendidores. Quiero sacar la respuesta de lo correcto e incorrecto porque la verdad a mí a veces se me ocurren temas y los trabajo que no sé si están dentro de lo correcto. Entendiendo por correcto que rindan después, ¿no? Que ese texto se lea o que circule solo. Ujú. Eh, Estos tres temas, digamos, siempre como tienen éxito en términos de clics, por lo menos, estoy hablando de periodismo digital. Eh, yo creo que hay que prestarle atención al instinto. Yo al principio de esta charla hablaba de que registro una sensación física que es la que me indica que ahí hay una historia para contar. Y creo que eso tiene que ver con cierto respeto a las sensaciones personales, porque tendemos los periodistas a olvidarnos de nosotros cuando trabajamos y está muy bien el desapego, pero seguimos siendo seres humanos, a pesar de que trabajamos con otros y para otros. Entonces, ¿qué personaje o qué tema es correcto o incorrecto? Yo empezaría a sacarlo de ahí, de ese sí o no, y sugeriría prestarle atención a la intuición. A la intuición, Sí, entonces. sí, Excelente. O sea, una coherencia con lo que, digamos, yo voy sintiendo y a medida que voy avanzando me sí, siento, ¿no? sí. Excelente, Específicamente a mí me Victoria. duele la panza cuando estoy frente a una historia que me parece contable, pero esa es una sensación mía y es muy discutible, pero es lo que a mí me rige, ¿no? Como Perfecto. cierto, Claro, como ese es como mides la temperatura y este es sí. un buen indicador de que ese es el camino para Sí, ti. porque en general después de esa sensación física sobreviene la avalancha de preguntas, y si hay preguntas hay curiosidad, entonces significa que tengo ganas de saber, y quizás haya otra cantidad de personas que tengan ganas de saber. Eso para mí es un indicador. Perfecto. Hugo, y por tu parte, ¿cómo tú reconoces si es que lo que has decidido, bueno, es correcto o cuando no lo es? ¿Qué cosa te hace
continuar o, digamos, dar un pie al costado? Ya, en realidad, igual que Victoria, o sea, eso de correcto e incorrecto más bien entra como una especie de, de, de juicio, de valor. O sea, para mí no hay nada ni correcto ni incorrecto, sino una historia mal contada y una historia que no tiene ninguna relevancia, ¿no? Entonces, pero incluso hasta las historias irrelevantes, bien contadas, pueden ser apasionantes. O sea, yo he leído cosas que pueden ser historias de una mosca, de una pulga, ¿no? Por mencionar una novela que a mí me fascina, pero muy difícil de leer, Ulises de Joyce, 24 horas en la vida de una persona, ¿no? Entonces, durante 24 horas ocurre toda una historia. Durante 24 horas no haces cosas trascendentes siempre, ¿correcto? ¿Verdad? Entonces, pero si está tan bien narrada, tan bien investigada, si consigue seducir con el lenguaje al lector, entonces vale la pena. No existe tema incorrecto. Existe escritores que no escriben bien o periodistas que no saben darle el suficiente énfasis para que el lector valore la historia que se quiere narrar, ¿no? Ujú. Perfecto. Vamos a pasar entonces a la última pregunta, y esta es de Jaime. Dice, ¿hasta qué punto se debe decir sobre el entrevistado? ¿Hay un punto límite sobre la verdad en general? Hemos hablado un poquito al respecto, pero bueno, esta es la consulta de Jaime, ¿no? ¿Hasta qué punto se debe decir lo que nos ha dicho el entrevistado, y él nos cuestiona este punto que limita la verdad en general, ¿no? ¿Qué nos dices tú, Victoria? Yo suelo hacer algo con los entrevistados, que es que los chequeo. O sea, igual depende mucho de qué tema esté trabajando, ¿no? Pero Cuando en nos dicen los general, chequeo, ¿a qué te refieres a que, exactamente? por ejemplo, voy a inventar, pero un entrevistado me dice, este año se exportó 50 toneladas de carne y para él es un horror, y yo voy a preguntar a la Cámara Exportadora de Carne cuántas toneladas se exportaron. Correcto. Eh, Entonces contrastas la información. Claro, eso lo chequeo, contrasto la información que me ofrecen. No lo hago con sentimientos, ¿no? Si alguien me dice lloré toda la noche porque me separé, bueno, no voy a ir a preguntar si es cierto que lloro toda la noche por eso. Pero cuando se trata de datos que pueden ser delicados para ciertos sectores del poder o del gobierno o de la población, me parece que sí hay que ir a buscar como la contravoz o ir a chequear o confirmar si esto es así. Después de la verdad hay versiones. No sé, yo trato como de hacer eso, digamos, recibo esa información. Lo que no hago es transcribir los textuales, o sea, no es que desgrabo y vuelco tal cual lo que me dicen, me parece que hay que pensar un poco antes, ver a quién beneficia o perjudica lo que ese entrevistado está diciendo, ir a buscar la contrainformación y después ver cómo uno lo acomoda en el texto. Pero no sé qué es la verdad. La verdad es que no sé qué es la verdad. Qué interesante esta reflexión que nos dejas, Victoria. Hugo, y respecto a ti, ¿cómo lo procesas tú? ¿Hasta qué punto, qué consideras tú, hasta qué punto se debe de decir lo dicho por el entrevistado? Nos has comentado ya esta experiencia con una de las fuentes en el libro, ¿no? Eh, ¿Hay un punto límite para ti, Hugo, sobre la verdad en general? Bueno, el punto límite es la mentira, ¿no? ¿no? Pero evidentemente primero hay un compromiso con el entrevistado cuando te está hablando off the record, ¿no? Ujú. Pero hay algo que también se tiene que tomar en cuenta. Y es algo que los, sin ánimo de
entrar así a la teoría, ¿no? Es el tema de las formaciones imaginarias. Estas formaciones imaginarias que son los puntos de vista distintos que tenemos cada uno de un mismo hecho. O sea, que yo, por ejemplo, tengo un punto de vista en este momento, que es el de la cámara frente a todos ustedes, y yo estoy imaginando que este mismo hecho, que es esta conferencia, este diálogo, ustedes me están viendo de una determinada manera, pero de repente cada una de estas cabecitas que aparecen en mi pantalla, muchas de las cuales no tienen foto, están decodificando y están viendo las cosas de manera distinta a como yo las estoy presentando. Es el mismo hecho, pero el punto de vista varía dependiendo de dónde y cómo lo percibes y cómo lo ves. Y eso puede influir muchas veces en que una persona te diga una cosa y no necesariamente te está mintiendo, sino que la interpretó desde el lugar donde está ubicada. Y entonces ahí entra el fact-checking o la versión de cada uno, ¿no? O sea, Finalmente no es su miento. mirada, ¿no? Exacto, es su mirada. Entonces, de repente para mí yo estoy siendo, no sé, pues demasiado aburrido o demasiado entretenido o demasiado simpático, o demasiado feo, demasiado lo que sea, que son subjetividades, y cada uno de ustedes que está ahí está interpretando de manera distinta las cosas en un mismo hecho. Y eso ocurre cuando haces una investigación. Entonces, por eso yo me cuido mucho de colocar, sobre todo en los libros, no todos, pero la gran mayoría, las fuentes, las diferentes fuentes con las cuales he contrastado, ¿no? Este fact-checking, es decir, bueno, fulano dijo esto, pero Mengano sostiene el otro. O sea, de manera que el lector no solo juzgue mi punto de vista, sino también los puntos de vista, y usualmente que sean discordantes, para que cuando pueda haya, contrastar, ¿no? que pueda contrastar y no quede como con una verdad absoluta, ¿no? Cuando yo mismo tengo dudas acerca de un determinado hecho o no tengo la suficiente certeza de que este hecho ocurrió, ¿no? Como me lo Bien. han narrado. Entonces es finalmente la mirada y cómo lo interpreta cada uno, ¿no? Para terminar, Hugo y Victoria, ¿qué reflexión o qué consejos les pueden dejar a todos los alumnos de la carrera de periodismo y al público en general que nos ha acompañado esta mañana y bueno, nos están viendo en estos momentos? Hugo, ¿querés empezar vos? Que siempre arranqué yo. Así ¿Sí te empatamos. parece, Hugo? Entonces ya lo cerramos Te contigo dejo y luego, esta pregunta que es y fácil, luego te la pasa dejo. Victoria. Bueno, vuelvo a repetir, leer, 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 leer. Antes de tratar de escribir, tienes que conocer muchísimo más. Yo, por lo menos, es lo que yo hago. Siempre me da digamos, cuando acabo un libro, siempre me quedo con el síndrome de abstinencia, ¿no? O sea, con eso de que siempre me falta algo, me falta, ¿no? Me gustaría poner más, pero sé que tengo que poner un punto final al relato, que no. Entonces, para eso, nunca comiences a escribir un libro sin sentir que realmente dominas el tema para hacerlo. O sea, no comiences a indagar cuando estás escribiendo, porque siempre corres el riesgo de no tener, digamos, la suficiente profundidad y que tu libro sea superficial, que carezca de sentido. Entonces, lo mejor es no que te conviertas en un especialista, pero que tengas la suficiente soltura, la suficiente solvencia para acometer un texto y saber perfectamente que lo que has escrito tiene una base sumamente sólida, ¿no? Que valga la redundancia.
Ese quizás sería el consejo que yo les daría a todos aquellos que quieren escribir, ¿no? Sobre todo, como lo mencionó Rosana al inicio, para los alumnos, que muchos de los cuales están acá, los de periodismo literario, trabajen primero en la investigación antes de comenzar a escribir, y luego de ahí les será muchísimo más fácil ordenarse, ¿no? Por dónde comienzan y luego avanzar en el trabajo que se propone, ¿no? De la publicación. Y con eso, en el proceso, y con eso agradezco la invitación, y siempre un placer estar con ustedes, un placer haber estado esta mañana con Victoria, contigo, Paola, y con todos. Gracias. Ha sido un placer el nuestro, Hugo. Victoria, por favor, cuéntanos tú, ya para cerrar, qué reflexión o qué consejo les dejas a quienes Por nos han supuesto estado me escuchando. sumo a lo que dice Hugo. Hugo, también para mí es un gusto haber compartido esta experiencia con vos. Hay que leer, hago este aporte, me parece que hay que leer diverso y que hay que tratar de no leer no ficción para escribir no ficción. Mejor estar un poquito lejos de los libros de crónica, dedicarse por ahí a otro tipo de literatura, al cuento, a la poesía. A la poesía, a mí me parece que en ese género hay un montón de cosas que nos sirven a los que nos dedicamos a escribir crónica. Después, nada, les sugiero que cultiven, que ejerciten la paciencia, una determinada disciplina, que confíen en su instinto. Esto voy a insistir porque hoy en este momento a mí me parece fundamental, sobre todo cuando estamos delimitados por el algoritmo, ¿no? O sea, la pandemia nos puso en nuestras casas, nos impide el trabajo en territorio y estamos contando lo que pasa en Internet. En realidad, Internet nos está diciendo lo que tenemos que contar. Por eso digo, ejercitar la curiosidad, la paciencia, la disciplina, leer diverso y confiar en uno. Eso es todo lo que tengo para decir. Y mis agradecimientos por esta invitación, obvio. Perfecto, muchísimas gracias, Hugo, muchísimas gracias, Victoria, por su tiempo, por toda la información compartida, por este diálogo tan enriquecedor. Y bueno, agradecerles también a todos los chicos que nos han acompañado, a todo el público en general que nos han acompañado esta semana. Ha sido un placer tenerte, Victoria, Hugo, muchísimas gracias. Chao, nos vemos. Gracias a todos. Gracias, gracias. Y les recuerdo a todos los que nos están acompañando que el miércoles de 9 a 10 tenemos otro encuentro que va a ser muy interesante y vamos a ver el tema de las armas de la narrativa periodística con dos periodistas y escritores argentinos también, que son Roberto Herscher y Javier Sinay, a quien ya conocemos mucho, además en nuestra carrera de comunicación y periodismo. Hugo y Victoria, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos por su paciencia de unos minutos de nervios y de emoción, pero ahí hemos estado muy bien. Muchas gracias por todas sus enseñanzas para nuestros estudiantes. Un gran abrazo. Gracias a todos. Un beso enorme, buena semana. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias.